Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quisiera hablar sobre el poder, basado en tres preguntas. ¿Qué es el poder? ¿Para qué el poder? ¿Y cómo llegar o lograr ese poder, no? ¿Qué es el poder? Bueno, el poder se puede entender como la capacidad de lograr algo. Existen diferentes niveles y diferentes formas de poder, ¿no? Existe un poder individual que pues tiene que ver con los seres que tenemos voluntad, que tenemos conciencia y que esta conciencia nos lleva a lograr cosas, ¿no? Si en mi conciencia existe el valor de lo que es eh, la salud, entonces mi voluntad puede dirigirse a lograr ese objetivo, que puede cuestionarse en el sentido de que precisamente si yo eh, ejerzo mi voluntad contaminado por el deseo, voy a tener una especie de juego en el tiempo donde realmente el buscar ese logro implique sufrimiento, porque el buscar es en principio un paradigma de ausencia, ¿no? Yo busco lo que no tengo, pero si yo parto de que yo ya tengo todo lo que necesito, entonces ese poder lo voy a buscar dentro de mí mismo y ese buscar dentro de mí mismo me va a llevar a una verdadera liberación. El problema con el poder en la sociedad y en la civilización en la cual nos encontramos es que tenemos una idea de poder totalmente externo, ¿no? Buscamos lograr cosas que están fuera de nosotros, tener una casa, tener una mujer o tener un hombre, tener un título universitario, tener cierta propiedad, tener cierta riqueza, tener muchas cosas, ¿no? Tener cierto control. En ese sentido, pues si analizamos realmente qué es todo esto, son parte de instrumentos del ser que pueden ser obstáculos también, ¿no? Cuando un instrumento se convierte en obstáculo es cuando no reconozco la naturaleza de este fenómeno. Si yo, por ejemplo, tengo la verdadera necesidad de comer porque realmente mi cuerpo me lo pide y mi conciencia me dice tienes que comer, es una cosa muy diferente cuando a comer le agrego la condición de que tiene que ser en un restaurante muy especial, que tiene que ser con cierto tipo de características de sabor. Si yo como solamente lo que satisface mi paladar, voy a dejar de lado la necesidad real de lo que es mi cuerpo, ¿no? Que es un poco el problema de la desnutrición en muchos países sobredesarrollados, donde se da el problema de la obesidad, ¿no? Yo que he padecido ese problema, lo he analizado y me he dado cuenta que mucho de lo que es la gula, el problema de comer lo que no necesitas, lo que no te está pidiendo tu cuerpo, pero que tienes esa necesidad porque hay un vacío en tu interior que te lleva a buscar en la comida la felicidad, es precisamente porque uno le ha atribuido a este fenómeno que llamamos comida características que están fuera de lo que realmente son, ¿no? Si yo en realidad no he resuelto mi vida a nivel de pareja, mi relación con mis semejantes y todo eso, y busco en la comida una solución, pues voy a empezar a engordar no solamente mi cuerpo, sino mi mente de pura basura, ¿no? De puros cosas que no me sirven y que realmente van a formar parte de lo que es un obstáculo, ¿no? Entonces, el poder realmente, ¿qué es, no? Si el poder es tener la capacidad de lograr algo, ¿cuál sería ese logro y de dónde surge esa capacidad? Y ese logro surge a partir de qué circunstancias, o sea, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, soy una existencia, yo soy un ser y yo me reconozco con un cuerpo o me reconozco eh, es que decir que uno tiene un cuerpo es como hablar en un término dualista que ahorita no voy a explicar, pero es muy interesante, ¿no? Sí, es un poco una visión separada, fragmentada. Yo tengo, ¿no? Pero el yo en realidad
es algo vacío, que no tiene nada, que no tiene cuerpo, que no tiene nada, sin embargo se manifiesta a través del cuerpo, ¿no? Pero bueno, regresando a esta cuestión, si yo me reconozco un ser que se manifiesta a través del cuerpo y de la mente, ¿cuáles son las necesidades reales y cómo precisamente se trasciende esas necesidades? Porque precisamente si lo analizamos, el logro real y verdadero es trascender la necesidad, no satisfacer la necesidad por satisfacerla. Si yo tengo la necesidad de tener una pareja, tengo que trascender esa necesidad para lograr esa felicidad final, porque realmente el buscar en una pareja la felicidad nunca me va a llenar, porque las personas son seres libres que por mucho que yo las pueda controlar, ese control nunca va a llegar a la verdadera esencia de la naturaleza de los individuos. Por mucho que yo controle a esa persona, no voy a controlar sus aspiraciones, sus anhelos, sus su conciencia, ¿no? La conciencia la puedo opacar, oscurecer, distraer, pero nunca la voy a poder controlar. Si yo, por ejemplo, reconozco en otro individuo, puede ser en mi pareja, la belleza que es simplemente observarla tal cual como lo es observar una flor. Yo puedo observar la flor sin tocarla. Puedo satisfacer mi necesidad de recreación, de reconocimiento de la vida, de ver la belleza, sin necesidad de transgredir a la flor, sin necesidad de cortar a la flor. Si nosotros observamos cómo esta civilización funciona a partir de la necesidad de satisfacer estas necesidades sin el desarrollo de la capacidad de trascenderlas, ¿no? Nosotros no solamente cortamos a las flores, ¿no? Aniquilamos todo tipo de vida, justificamos nuestras acciones pensando que el bien del hombre está por encima por el bien de la naturaleza, que nosotros tenemos derecho a oprimir a todo tipo de criatura para realmente obtener esa felicidad porque nosotros no la merecemos, ¿no? Un grupo de individuos con un tipo de creencia se siente con el derecho de oprimir a otros por su condición de raza, por su condición de clase, por su herencia genética, por sus privilegios intelectuales, sus títulos, ¿no? Muchas veces nosotros nos autosometemos idolatrando figuras de autoridad que realmente solo representan cascarones que no tienen ningún valor intrínseco, ¿no? Puede ser una persona que tenga una erudición muy grande y que realmente yo le dé o le atribuya una sabiduría, pero en realidad la erudición no necesariamente se traduce en sabiduría. Muchas veces queremos ver en las personas que tienen un título la cualidad del entendimiento de muchas cosas cuando solamente entienden las cosas de manera parcial. Si analizamos el conocimiento que estudian los filósofos y los científicos, son conocimientos parciales que buscan ampliar esas fronteras, pero mientras no reconozcamos el verdadero valor supremo que es la vida, y no solamente la vida, sino todo lo que se deriva de ella, si no reconocemos eso, pues no vamos a trascender. Muchas veces la ciencia se siente con el derecho de utilizar a los ratones, a los animales para obtener algo muy loable como es una cura, una medicina muy importante que pueda evitar el sufrimiento de muchos seres humanos, ¿no? Pero realmente si lo hacemos a través del sufrimiento de las criaturas, lo que vamos a lograr es un conocimiento parcial, porque realmente la verdadera sabiduría y conocimiento se basa en el respeto y el entendimiento de lo que es la vida, ¿no? Yo creo que podríamos lograr mucho más conocimiento trabajando con los animales. No digo que podamos abolir muchas cosas que se hacen en los laboratorios, pero realmente se puede ver a toda criatura viva con mucho respeto, con un respeto total, ¿no?
evitando totalmente el sufrimiento de todas las criaturas, porque crear sufrimiento, querámoslo reconocer o no, nos condiciona. Entonces, todo esto que he estado analizando, pues forma parte de lo que entendemos como lo que es el poder, ¿no? Existe el poder físico que me lleva a poderme mover, a poder caminar, a poder dirigir mi cuerpo a muchos lugares. Existe el poder intelectual que me permite entender y manejar la información. Existe también poderes mentales que tienen que ver con el desarrollo de ciertos fenómenos que a lo mejor no se conocen mucho, pero que me permiten observar la naturaleza de la realidad más allá de lo que la lógica me puede dar, de lo que la lógica me puede decir, ¿no? Muchas veces estamos atrapados en una visión de la realidad totalmente limitada, no solamente limitada, sino limitante. Entonces, realmente tenemos que abolir todas estas condiciones limitantes de esta vida, ¿no? Entonces, existe el poder individual que tiene ciertas características que son desconocidas y que forman parte de nuestra naturaleza y que nos integra con todo lo demás, pero también existe el poder de ciertos grupos. Yo si me relaciono con otra persona, en alguna forma puedo tener mayor beneficio si nosotros trabajamos en conjunto, ¿no? Y se ve con el poder que logra el ser humano a través del trabajo, ¿no? Si un grupo de individuos trabaja, por ejemplo, cultivando o como obreros o como maestros o como ingenieros o como albañiles o como muchos tipos de trabajo en conjunto, podemos lograr resultados que nos beneficien a mayor escala, lo que le llama Marx, lo que es la plusvalía, ¿no? Se genera un valor extra porque el trabajar en conjunto nos permite obtener mejores resultados, ¿no? Precisamente esta condición con el poder que tiene que ver con la fuerza de trabajo, con el poder físico, se trasciende también al nivel intelectual, donde una persona con una capacidad de entendimiento sobre la naturaleza de los fenómenos, como lo puede ser un físico que puede estudiar la electricidad, nos puede llevar a la condición de poder tener y gozar con la tecnología que tenemos, ¿no? La tecnología pues nos permite resolver muchos problemas que desgraciadamente hemos llevado a una apropiación donde ciertos grupos se apropian precisamente de tanto de las máquinas como de los instrumentos tecnológicos para a enriquecer esta necesidad que no se trasciende, que simplemente se satisface de manera egoísta y pues se crean grupos de poder que someten a otros, ¿no? ¿Por qué? Porque están basados en una falsa noción de que la felicidad se logra a través del control. Puedo yo controlar mi cuerpo y lograr ciertos resultados. Puedo yo controlar a las personas y tener ciertos resultados. El control nos engaña pensando que nosotros podemos llegar a una satisfacción real simplemente a través de ese control. Pero realmente, como dije antes, si nosotros trascendemos la necesidad, tendríamos que renunciar a esta noción de control. Si yo renuncio a esta noción de control, entonces yo dejaría que la gente tome sus propias decisiones. Y eso nos da mucho miedo, porque si yo tengo, por ejemplo, un hijo o tengo un padre, un tío, un sobrino, y yo veo que se comporta de manera libre, pues realmente las decisiones que va a tomar este individuo, incluso si lo vemos más ampliamente a nivel país, a nivel planeta, incluso más ampliamente, pues los gobiernos y las personas que tienen esta idea de control les aterra esta noción de libertad, porque precisamente la libertad implica que alguien cuestione tu sistema, que alguien no solo te lo cuestione, sino que pueda abolir tus privilegios, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el gobierno que rige a este planeta, a esta civilización? Pues es el gobierno de la egocracia. La egocracia se basa en la satisfacción de un yo ilusorio, de un yo que precisamente
tiene una identidad que no cambia, una identidad que tiene que llenarse con satisfactores como son objetos, placeres, precisamente lo que ya repito mucho, el control. Entonces, la egocracia es uno de los principales obstáculos que nos impide lograr esta liberación del sufrimiento que nos tiene atrapados esta sociedad, ¿no? Precisamente trascender las necesidades significaría llegar a un gobierno que le podemos llamar la epistemocracia, un gobierno basado en la sabiduría. Si reconocemos que la sabiduría implica un verdadero poder, entonces, ¿por qué no darle poder a la sabiduría, no? Precisamente si entendemos nuestra relación con nuestros más cercanos y entendemos que la educación que necesitamos dar a nuestros hijos no puede basarse en el control, pero en términos prácticos cualquier padre me diría eso, en teoría está muy bien, pero ¿cómo puedo yo renunciar al control cuando veo que mi hijo hace cosas que son totalmente peligrosas, que hace cosas que son totalmente dañinas para sí mismo y para los demás? Pues es entender el poder de la conciencia y realmente yo, les confieso, yo no tengo hijos, tengo una vida, muy solitaria, pero no, eso no me impide que pueda lograr yo un entendimiento sobre cierto tipo de fenómenos como ¿no? La educación ideal que es, precisamente empieza por nuestra propia casa, es generar preguntas, generar conciencia, ¿no? Si yo veo que mi hijo maltrata a un animal, pues yo tengo que empezar, si no cuento con elementos para poder poner límites a esa condición, tengo que empezar a buscar en mí mismo esa sabiduría. Si yo busco en mí mismo esa sabiduría, puedo yo trascender esa relación de control con mi hijo y a lo mejor en un momento dado sí verme en la posibilidad de poner límites, ¿no? Poner un límite no necesariamente entra dentro de lo que es el control. Si alguien viene, que es una persona que no tiene conciencia o que tiene una necesidad brutal determinado por muchos condicionamientos, viene a robarme, viene a matarme, he visto en otro contexto, yo, si yo renuncio al control, no quiere decir que yo tenga que renunciar al poner límites, ¿no? ¿Qué significaría poner límites? Entender esos límites como un principio de libertad. Si yo entiendo que hay individuos que rompen la relación de armonía que existe entre nosotros, realmente tengo que partir de que el límite más poderoso se puede manifestar precisamente a través de la palabra, a través del entendimiento. Las cárceles, desgraciadamente, son escuelas de delincuentes, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una relación con una persona que puede ser mi hermano y me defrauda, me roba, puede ser que una persona que opte por una vía no violenta haya tolerado muchos abusos, ¿no? Y se haya visto en esa visión de no controlar, pero realmente a veces hasta uno pierde tú pierdes tu casa, pierdes todo por individuos que no nos respetan. Entonces, tenemos que entender esa visión de límite sin limitar, ¿no? Amando precisamente a aquellos que rompen esta armonía y amando y entendiendo que tenemos que reeducarnos en principio a nosotros mismos. Y si yo me veo en el caso de tener que poner un límite, no limitar a la otra persona de manera limitante, sino limitarla con base a la sabiduría, ¿no? Yo no permito que tú vayas a matar, ¿no? Pero desgraciadamente los gobiernos y los sistemas de control que nos rigen, pues tienen todo un sistema totalmente opresor y violento, ¿no? Muchas veces es la policía misma la que nos oprime, la que nos roba, la que nos quita nuestras cosas y no podemos ejercer en ellos ciertos límites porque no tenemos la capacidad para poderlo hacer. Tenemos que tener una
autocontrol muy grande para poder tolerar todo este tipo de abusos. Pues se da, por ejemplo, la relación que existe de China con el Tíbet. El Tíbet, a pesar de tener algo que yo no estoy muy de acuerdo, que es la teocracia, es era un país que se regía con base a una idea de la no violencia o una idea no violenta y que precisamente por no contar con una milicia, pues el gobierno chino decidió apropiarse de sus territorios, apropiarse de sus materias primas, oprimir a los que ahí habitan y no solamente eso, sino controlar ideológicamente la mente de estas personas metiéndose con su religión, metiéndose con todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la vía, no? Yo, por ejemplo, que estudio budismo y que me convence mucho, creo que abolir el deseo y tener esa visión tolerante es una vía revolucionaria de verdad auténtica. Precisamente parte de lo que no estoy de acuerdo con cierto tipo de budismo es esta visión teocrática, ¿no? La teocracia se basa en un gobierno basado en las personas que representan un poder religioso, ¿no? Sí tiene cierto sentido porque una persona que representa cierta sabiduría, pues sí tiene autoridad para tomar decisiones, pero realmente al final terminan derivando en una visión de control. Yo creo que la verdadera libertad a nivel civilización sería la fusión entre lo que es la anarquía, que es un gobierno horizontal, donde nadie tiene un poder sobre otro, y la fusión con la epistemocracia, ¿no? Un gobierno que se sustenta en la sabiduría. Precisamente si le damos a la sabiduría una capacidad de poder ayudarnos, vamos a poder salir de muchos problemas. Pero si observamos, la sociedad idolatra la ignorancia, idolatra la satisfacción de las necesidades a partir de una percepción errónea. No solamente me gusta la comida, me gusta que la comida solamente me satisfaga al paladar, me gusta recrear mi vista, pero me gusta que eso sea sin tomar en cuenta el daño que le crea a otras personas. Se crean cosméticos, se crea la pornografía, se crea arte tóxico, que yo creo que el arte también tiene que ser libre, porque realmente el arte, aunque pueda ser muy polémico, también tiene que tener esa libertad, pero el arte también se tiene que cuestionar, ¿no? Entonces, la libertad que tienen muchas personas para ejercer su capacidad con respecto a sus pertenencias, a sus capacidades como empresarios, realmente creo que pues hace que se enriquezcan individuos que realmente no tienen ningún conocimiento, ningún entendimiento para qué usar la riqueza, ¿no? Muchas empresas de alimentos, de entretenimiento, de mucho tipo, de todo lo que existe en la sociedad, utilizan todo lo que existe a su alrededor sin tomar en cuenta el sufrimiento que crean a todo tipo de criatura, incluso a los seres humanos, ¿no? Cómo se utiliza la esclavitud en los niños, en las mujeres, en muchos varones, en el hombre en general, o sea, realmente ideológicamente también existe una necesidad de controlar. Muchas personas tienen la necesidad de que la gente crea lo mismo que estas personas creen. Existe el poder religioso, el poder político, que pues en muchos sentidos se basa en cierto tipo de ideologías que muchas veces no se ponen en cuestionamientos, ¿no? Hay países que pueden tener muchas cosas que yo admire, pero que tienen un control sobre sus ciudadanos y no permiten que tomen decisiones, ¿no? Se controla la mente de los individuos, se censura cierto tipo de información, cierto tipo de arte, cierto tipo de conocimiento. Eh, Existe mucho esta visión, ¿no? Entonces realmente cómo podemos lograr, ¿no? Y mucho, ¿para qué queremos ese poder, ¿no? Todo esto que existe realmente nos está llevando a la felicidad
o realmente estamos nada más satisfaciendo un concepto de felicidad totalmente ilusorio, ¿no? Realmente hemos cuestionado todo este tipo de cosas o realmente nada más queremos este, llenar un vacío, ¿no? Muchas personas que tienen un poder grandísimo realmente no saben ni para qué existen y muchas veces hasta se terminan suicidando, ¿no? Los científicos muchas veces quieren que la gente vea la ciencia a veces eh, sin tomar en cuenta cosas que a lo mejor forman parte de la ciencia, pero que realmente pues rompen el paradigma, ¿no? Mucho el materialismo científico, pues yo siento que es una visión errónea que realmente está determinado por una forma de ver la realidad, ¿no? De entenderla como a partir de la materia, de los objetos, sin tomar en cuenta que son energía, ¿no? Porque viendo los fenómenos de toda la realidad como energía, cambia el paradigma, ¿no? Cambia totalmente y realmente entraría, ¿no? en cuenta otro tipo de fenómenos, ¿no? La filosofía, yo no es que conozca todo sobre la filosofía, pero realmente creo que hay mucho miedo a que la gente empiece a reflexionar. Mucho de la filosofía está determinado por una visión colonialista, una visión que está determinado por la historia de los países, de los gobiernos, de cierto tipo de civilizaciones que hace que volteemos a ver solamente a Europa como el centro, ¿no? Eh, Asimismo, pues el conocimiento científico muchas veces se involucra con el poder político, porque si yo tiendo a ver la idea del ser humano a partir de cierta condición, pues voy a poder manipular y llevar a las decisiones de los individuos a cierto lugar. ¿No? Si yo empiezo a generar un conciencia sobre mí mismo y empiezo a darme cuenta de verdaderamente qué somos y hacia dónde vamos a entender que realmente mucho de lo que hemos creado no son instrumentos para nuestra felicidad, sino son obstáculos. Y entonces, si nos damos cuenta, vamos a empezar a vivir una vida mucho más sencilla, una vida que no tenga centralizada la riqueza, porque muchas veces no es que el artista puede ser o muy pobre o muy rico, ¿no? Si el artista representa una especie de belleza que satisface a las masas, estas masas le otorgan a ese artista una riqueza absurda que a veces yo me sorprendo cómo existen artistas que viven una vida de opulencia que en realidad los hace más brutos, ¿no? Y en cambio hay artistas que a lo mejor como no representan ese sentido y ese concepto de belleza que a las masas satisface, pues hay muchos artistas de gran valor que viven en la gran pobreza, igualmente con la filosofía y las demás disciplinas, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo que podríamos lograr y realmente cómo lograrlo, ¿no? Yo creo que la propuesta budista es realmente un principio bastante inteligente para resolver el problema del poder que tenemos, ¿no? Precisamente si queremos lograr como meta la felicidad y entendemos que la felicidad se logra a partir del autoconocimiento, de la satisfacción de nuestras verdaderas necesidades y del trascender estas necesidades y pues precisamente viendo que este logro se logra a través de un cierto grado de austeridad. Precisamente la mayor el mayor logro es no necesitar. Si yo dejo de necesitar, entonces yo tengo la capacidad. Pero si yo tengo más necesidades, entonces yo tengo menos poder. La persona que acumula riqueza, que acumula poder, en realidad lo que tiene es mayor pobreza, menor capacidad, porque lo que es la realidad obedece a un fenómeno vacío que no tiene como identidad material, una identidad fija, una identidad individual. Realmente la naturaleza de la realidad es una que no es en esencia nada, pero que es
un espacio infinito donde se pueden manifestar todo tipo de fenómenos, ¿no? A lo mejor es difícil entender ciertas cosas que digo porque es tomar en cuenta cierto tipo de conocimiento que pues implica mucha reflexión. No importa, lo que me gustaría compartir en todo esto es que realmente si vemos como meta la felicidad y entendemos que parte de lo que es la felicidad es necesitar menos, trascender la necesidad y que precisamente parte de lo que vivimos es la experiencia de lo que es tener un cuerpo o vivir a través de la manifestación de lo que llamamos cuerpo y mente también, pues precisamente la naturaleza del cuerpo obedece a cierto tipo de alimentación, a cierto tipo de oxígeno, de cierto tipo de aire, cierto tipo de ambiente. Si nosotros nos rodeamos de un ambiente estrictamente relacionado a lo que necesitamos, vamos a entender que realmente la acumulación nos estorba. Si yo empiezo a trabajar en esa trascendencia de la necesidad, la meditación puede ser una vía perfecta para poder lograr eso. Y eso implica renunciar a muchas cosas que no van a significar un sacrificio como una especie de sufrimiento, sino una especie eh, de abolición del ego, ¿no? El ego nos hace creer que la felicidad está en todo ese tipo de fetichismos, ¿no? Del espíritu, ¿no? Realmente es esa condición la que nos tiene atrapados. En fin, no quiero hablar de más, pero me gustaría también reflexionar sobre lo que las necesidades reales que son de la mente, ¿no? La mente, pues en principio, es ese instrumento o esa parte de nuestra existencia con la cual podemos lograr un entendimiento y un manejo del fenómeno de la energía, ¿no? Con la mente podemos manejar la energía, con la mente podemos lograr un entendimiento, con la mente puedo lograr la percepción de todo tipo de fenómenos, ¿no? Pero no es algo que precisamente tenga que lograr a partir de comprarme un aparato que me vaya a sustituir mi mente, ¿no? Que no es el cerebro, la mente no es sinónimo del cerebro, el cerebro es un instrumento de la mente. Entonces, precisamente lo que es el transhumanismo podría ser una especie de equivocación, un camino equivocado para lograr esta libertad, porque precisamente la mente trabaja eh, sin necesidad de tener algo que sustituya necesariamente ciertas cosas. A lo mejor dentro de cierto contexto se puede entender que la ciencia médica nos ha permitido sanar a muchas personas a través de cierto tipo de aparatos como lo puede ser un marcapasos, ¿no? Pero realmente creo que existen medios trascendentes que nos permiten lograr ese equilibrio a nivel salud mental y físico eh, sin necesidad de instrumentos, ¿no? De instrumentos, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál sería nuestro potencial real, ¿no? Si somos energía, pues, probablemente es a través del conocimiento de esa naturaleza energética que tenemos que podamos lograr esa liberación, ¿no? Es a través de observar nuestros condicionamientos, qué es lo que nos condiciona, no satisfacer los deseos, ¿no? Si yo observo qué me condiciona, voy a buscar los deseos que yo tengo para renunciar a esa condición. Entonces es precisamente lo que es la vida de un religioso, entendiendo al religioso un poco como lo describe Jiddu Krishnamurti, que pues cuestiona mucho el juego y el poder que juegan las religiones y muchos grupos que tienen una visión pues muy exclusivista, muy eh, muy dogmática del fenómeno, ¿no? Religioso y de la realidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los instrumentos reales que nos van a ayudar a esta libertad? Pues es nuestra propia mente y pueden ser muchos otros, pero eh, es en dirección hacia la austeridad, ¿no? La austeridad es la forma de riqueza más grande. En fin, no sé si me haya hecho falta algo, pero quería plantear todo esto porque creo que pues nos puede permitir
entender mejor, pues, qué es lo que vivimos, qué es lo que entendemos, cuáles son el problema que nos hace sufrir y cómo de alguna manera podemos pues trascender todo esto, este sufrimiento, ¿no? Porque realmente este mundo corre el peligro de convertirse en un infierno, un lugar de mucho sufrimiento y pues el infierno no es que sea un lugar mágico que donde hay un señor con cuernos, ¿no? El infierno parte de un estado mental que es creado por la ignorancia y que se traduce en la materialización de espacios gobernados por seres ignorantes. No es que sea mágico, no es que sea un señor con cuernos y todo eso, ¿no? Pero sí es real que el sufrimiento existe y que los extremos de ese sufrimiento no sabemos realmente cuáles son. Asimismo, lo que le llama el budismo el nirvana o lo que le llama el cristianismo el paraíso, también existe, pero eso se logra a través del cultivo de la conciencia, cultivo del conocimiento, de la sabiduría, de la conducta ética, de la atención. Todos estos factores son parte de esto. Y pues en fin, muchas gracias y pues muchas bendiciones.